Buenas noches, me voy alegrando. Hoy quería comenzar con una cita de Ernesto Sábato que dice lo siguiente: lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir ya hay que morir. Son las 10 de la noche, hoy es 16 de abril de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 6. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Y hoy contamos con un corresponsal. Hoy realizará la entrevista Juan Gabriel desde Córdoba. Va a realizar una entrevista a don Manuel Rodríguez Portugués, profesor titular administrativo de la Universidad de Córdoba, y nos van a hablar sobre la eutanasia. Adelante, Juan Gabriel. Muy buenas, mi nombre es Juan Gabriel y para los que estéis despistados, esto es Radio Ceco, la radio de los ciegos católicos, en este programa que se va a hacer en Córdoba. Vamos a hablar de eutanasia y lo vamos a hacer con nuestro invitado, que es don Manuel Rodríguez Portugués, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba. Él conoce bien esta ley que ya está aprobada, que se va a implantar en la sociedad española, y vamos a intentar recorrer qué magnitudes va a mover y qué repercusiones va a mover esta ley, que tristemente ha sido bien poco contestada por una amplia mayoría de nuestra sociedad española, ante, una demanda social que se ha creado artificialmente desde el gobierno y utilizando su batería mediática, que la tiene y bastante importante. Pues vamos a saludar a don Manuel Rodríguez Portugués. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Gabriel. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias a la Radio Ceco y que me hayáis invitado y haber contado conmigo. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a intentar desgranar un poco qué es lo que se nos quiere vender con la ley de eutanasia. Yo en principio quería decir que se vende como progresista, mientras que ya Hitler en el año 39, antes del 39, ya había hablado de un proyecto de eutanasia en Alemania, y que después lo puso en marcha con fecha de 1 de septiembre del 39, con motivo de la invasión de Polonia. Sí. Pues lo que acabas de decirme me trae a la consideración precisamente la situación en la que se está aprobando esta ley, que no es como una guerra, pero algo muy parecido a ella, ¿no? Estamos en mitad de una pandemia, de alguna forma estamos en estado de alarma formalmente, con lo que eso significa el recorte de las libertades, también de las libertades de manifestación y de reunión.
Y claro, pues es muy penoso que se utilice en mi opinión, este periodo concreto para aprobar una ley de estas características, ¿no? O sea, esto me recuerda, o sea, al hilo de lo que has dicho sobre el periodo en el que se aprobó esa ley alemana, pues me he acordado de esto, ¿no? De las circunstancias también, de alguna forma excepcionales en las que estamos y en las que esta ley pues se ha gestado y se ha terminado por aprobar. A mí es que cuando lo leí me recordó mucho también eso, porque en principio también ellos hicieron una película en favor de la eutanasia para ir preparando al pueblo alemán, igual que aquí a lo mejor sí, con Mar Adentro. Y además yo creo que decía la protagonista, que era la que quería morirse porque tiene una enfermedad, que decía, si me quieres, ayúdame a morir, o algo así, ¿no? Y Hitler sabía que el pueblo alemán no estaba a favor de esa ley, y claro, una vez que entra en guerra, pues la gente lo que menos le preocupaba en ese momento era esa ley, claro. Entonces, yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué se le podría decir, por ejemplo, imaginamos una persona que está sufriendo mucho y dice, bueno, pues yo estoy sufriendo mucho, no le veo sentido a la vida, ¿para qué quiero vivir? Que es quizás lo que más, ¿no?, nos podrían decir. Sí, o sea, vamos a ver, el tema del suicidio pues es algo también muy personal, ¿no? Hace unos meses hubo un programa en la televisión donde se entrevistaba me parece que era el antiguo presidente de los colegios de médicos de España, que se ha dedicado pues a cuidados paliativos durante muchísimos años, durante casi 30 años. Y él lo que decía era, yo realmente, personas que hayan persistido en su petición de eutanasia, de las 25.000 personas que en mis servicios han atendido, ha habido realmente tres o cuatro casos en todos esos años, en todas esas miles de personas, ¿no? Porque las personas en general lo que quieren es no sufrir, no morir. Entonces, cuando se les aplica un tratamiento de paliativos adecuado y satisfactorio, pues muchas personas desisten de esa petición. Lo que quieren es seguir para adelante en su vida, lo que quieren es no sufrir más que morir, ¿no? Ellos ven el morir como un medio para dejar de sufrir, no es que quieran la muerte por sí misma, ¿no?, lógicamente. Entonces, pues hay dos alternativas, ¿no? O sea, este médico pues lo que señalaba era, que la gente al menos tenga la posibilidad de elegir, ¿no?, entre un buen sistema de cuidados paliativos, unos buenos cuidados paliativos, o la eutanasia, pero con esto solo se les está ofreciendo a muchísima gente solo la alternativa de la eutanasia, porque no se ha apostado realmente por los cuidados paliativos. Hay muchísimo por avanzar ahí, no en tema de investigación, sino más bien en la implementación de los servicios adecuados para eso, en la sanidad. Pero la motivación personal para vivir o para morir, pues eso es la que cada uno tenga, ¿no? Le preguntaban a este señor, Jordi Évole, le preguntaba, pero y si alguien quiere suicidarse, y este médico respondía, pues que se suicide. Ahora, que no me pida mi ayuda para que lo haga, ¿no? O sea, una cosa es la decisión personal, lo que cada uno haga consigo mismo, pero otro ya es involucrar a terceros, ¿no? Que ahí es donde está el problema, ¿no? Que, ya cada uno verá, ¿no? Razones para vivir, aunque uno no tenga ganas de vivir, pues ya depende de cada uno, ¿no? O sea, que hay muchas situaciones muy diferentes, me parece, ¿no? Hay quienes tienen la trascendencia y le ven un sentido sobrenatural a ese sufrimiento y a esa falta de ganas de vivir,
porque a veces no es sufrimiento físico, sino también sufrimiento moral, ¿no? Y hay quien pues no tiene la suerte, ¿no?, de tener esa visión sobrenatural, esa perspectiva, y ahí pues tendrá que encontrar, si es que los encuentra, claro, si no, pues bueno, pues hará lo que considere oportuno, ¿no? Pero argumentos, no sé, yo pensaba, pues bueno, la eutanasia abre el camino a que mucha gente muera sin necesidad, como se ha demostrado en muchos países donde se ha aprobado. Bueno, pues yo veo ahí una razón humana también para decir, oye, yo estoy fastidiándome y tal, pero lo estoy haciendo por los demás, por el bien común también, ¿no? Porque, bueno, yo en la medida en que no me pliego a la eutanasia ni al afecto en mi vida, pues estoy haciendo que, bueno, pues que esta práctica pues no arraigue en la sociedad, ¿no? Y desde ese punto de vista pues también estoy ayudando a otros, ¿no? Porque estoy ayudando a que otras personas vulnerables, tal, pues no se les aplique la eutanasia de forma injusta, ¿no? Estoy previniendo eso en la medida en que no colaboro con la eutanasia, ¿no? Entonces, eso es un argumento humano, ¿no? También, es decir, el sacrificarme por los demás, ¿no? O sea, es decir, yo, pues, pero bueno, eso, digo que eso ya es las cosas de cada uno, ¿no? O sea, que habrá casos y casos, ¿no? Y cada uno pues tendrá su propia historia y habrá que afrontar ahí pues su situación concreta, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? A mí lo que me sorprende, si no recuerdo mal, es que la decisión tenía que hacerse en una semana o en 15 días, ¿no? Por parte del dictamen médico. Sí, tiene que haber ahí primero hay una petición formal del enfermo, el médico la examina, tiene que mediar 15 días como mínimo para que haya en ese tiempo ocasión de que el enfermo recapacite, piense lo que el médico también le haya dicho, porque el médico tiene la obligación de hablarle también de las alternativas que hay a la propia eutanasia, y tiene que mediar 15 días como mínimo. En esos 15 días pues tiene que haber un segundo examen por parte de otro médico diferente para asegurarse de que el enfermo sigue insistiendo en su petición. Y ya una vez comprobado eso, entonces se hace un informe y se eleva a un órgano colegiado, que va a haber, en principio la ley prevé uno por comunidad autónoma, compuesta por expertos, y donde se examina el expediente de ese enfermo y ya se da luz verde o no a la práctica de la eutanasia. Pero claro, por ejemplo, una depresión sabemos que puede tardar mucho tiempo, claro. Sí. Entonces, 15 días, ninguna depresión ninguno que sea una verdadera depresión se va a arreglar en 15 días. Claro. Es que hay que distinguir. La depresión como tal no es un requisito para acceder a la eutanasia. Lo que sí es una enfermedad crónica inhabilitante, grave, o que entrañe ya pues una fase terminal, ¿no? O una enfermedad pues que incapacite a la persona. Entonces son conceptos, la verdad son conceptos jurídicos que utiliza la ley muy amplios, muy indeterminados, y que pueden dar pie primero a diferentes interpretaciones, ¿no? Que a lo mejor se esté interpretando como merecedor de la eutanasia una cosa pues a lo mejor en La Rioja y otra cosa diferente en Murcia, ¿no? Por poner una comunidad autónoma que está de moda en las últimas horas, ¿no? Bueno, pues, o sea, puede dar lugar a todo este tipo de situaciones. O sea, es muy... Una depresión como tal en sí parece que no cabe en la ley que se contemple como supuesto de eutanasia.
Pero lo malo es que, como se demuestra en la experiencia, en la evolución de otros países que han aprobado leyes como esta, por ejemplo en Bélgica, es que se acaba abriendo la puerta a enfermedades mentales o a enfermedades de tipo más bien psiquiátrico, ¿no? Entonces, pues ahí sí entraría, por ejemplo, una depresión severa de tipo ya severo o tal. Es dramático, pero es así. Bueno, y lo están denunciando mucha gente en el caso de Bélgica, ¿no? Por ejemplo, hay un profesor de Derecho Civil, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Namur, que se llama Etienne Montereau, que ha escrito muchísimo sobre esto, incluso lo han llamado del Parlamento francés para que comparezca allí ante los diputados franceses para hablar de este tema, cuando se ha planteado allí. O sea, es alguien con mucho prestigio y que sabe muchísimo sobre la eutanasia y su disciplina jurídica en concreto. Y él ha analizado lo que ha sucedido en la práctica, y en la práctica es eso, que se ha ido por una pendiente resbaladiza y se han ido abriendo la mano paulatinamente a situaciones cada vez más amplias, ¿no? Y es dramático, es realmente dramático. Hay situaciones muy dramáticas, ¿no? Yo creo que también eso, que muchas veces la llamada de decir me quiero morir es una llamada de a lo mejor de soledad, de angustia. Claro. Exacto, es que detrás de las ganas, de la falta de ganas para vivir, puede haber muchas cosas diferentes. Y lo que haya es que atender a cada caso particular. Pero no por el hecho de que alguien tenga falta de ganas de vivir, ya el suicidio tenga que convertirse en un derecho, ¿no? Eso es ya una cosa completamente distinta, ¿no? Porque el convertir el suicidio en un derecho tiene implicaciones sociales de todo tipo, y sociales, médicas y jurídicas, ¿no? De todo tipo. Entonces eso es lo que no se distingue bien, ¿no? En este debate. Y después yo veo que el tema sociológico, que una vez que se aprueba una cosa como ley, al final, se quiera o no, todo el mundo acaba pensando que eso es normal. Claro. Si la ley tiene una función normalizadora, de alguna manera, claro, su función también es declarar, digamos, como un mínimo ético común para la convivencia. Y eso, pues en la conciencia social acaba calando como una especie de no de mínimo ético común, sino de ética real, ¿no? Y de ética verdadera, ¿no? O de ética, digamos que universal, ¿no? Tiene ese carácter. Entonces la ley efectivamente termina normalizando muchas situaciones, ¿no? Sé que es como el aborto hoy día, que ya prácticamente casi nadie, casi ningún político se atreve a decir claramente que se acepta de tal manera socialmente. Exacto. Tiene una función, es que la ley tiene, ya lo advertían los clásicos griegos, por ejemplo Aristóteles hablaba de la función educadora o educativa de las leyes. Él lo decía más bien en otro sentido, en el sentido de asegurar el cumplimiento de unas virtudes cívicas mínimas para que la convivencia sea aceptable, o asegurar que la gente se comporta exteriormente de forma virtuosa. Ya otra cosa es que ahí haya realmente virtud o no desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista político, social, colectivo, comunitario, tiene que haber unas pautas de comportamiento mínimas, ¿no? Entonces, en ese sentido él hablaba de la función educativa de las leyes, pero tiene esa función educativa también en el sentido que estamos hablando aquí, que al final acaba pues conformando la conciencia moral de las personas, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y en temas especialmente graves, cuando la ley está gravemente equivocada, pues claro, genera una conciencia moral general pues gravemente errónea y gravemente perjudicial.
Y además que eso, como decíamos al principio, yo creo que en España ha pasado sin pena ni gloria. O sea, no ha habido un debate social. Exacto, ha habido lo más llamativo de todo esto es el silencio y la falta de contestación social, mediática que ha habido. Yo lo achaco primero a dos cosas. Uno, que puede que esta práctica eutanásica haya sido aceptada ya por la sociedad, ¿no? Después de tantos años de bombardeo mediático, en películas, series, ¿no? Que es lo que hoy en día en gran medida conforma también la mentalidad de la cultura dominante, con películas de estas como las que hablábamos antes y tal. Pero otra también a que es que los medios de comunicación han estado copados por todo lo que sabemos, ¿no? Por la situación en la que estamos, que es de pandemia, que es que organizar una manifestación es problemático por las medidas sanitarias que están vigentes, ¿no? La gente está preocupada por su negocio, mucha gente por su trabajo, que lo han perdido. Entonces la gente tiene la cabeza en otras cosas, ¿no? Ahora mismo. Y es comprensible que sea así. Lo que no es comprensible es que de eso se aprovechen pues determinados grupos políticos para sacar adelante esa agenda, ¿no? Esa agenda que sin debate social, sin debate prácticamente, ¿no? Sí, además yo recuerdo un concepto que decía Hitler, ¿no? De la base del derecho está en la fuerza. Y aquí un poco parece la fuerza, ¿no? Es decir, estamos aquí, tenemos... Exacto, tenemos la posibilidad de hacerlo, luego lo hacemos. Tenemos el poder de hacerlo, luego lo hacemos. Y ya está, sin necesidad de argumentar racionalmente nada, ¿no? Exactamente. Pues engancha más con la justicia, y por eso las leyes y la política se pueden enjuiciar y criticar no solo desde la ética y la moral, sino también desde el derecho. O sea, desde una mentalidad jurídica, pues hay que criticar las leyes que son injustas, que son contrarias al derecho, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo aquí. Pues muy bien, don Manuel, a continuación pues vamos a proceder con la charla. Pues muchas y gracias. ya bien, pues a continuación vamos a pasar la conferencia que don Manuel Rodríguez Portugués ya impartió mediante Zoom. Espero les guste. Que voy a contar, no quiero alargarme mucho, ¿no? También por la hora que es y porque tampoco se trata de agotar la cuestión, sino más bien de apuntar algunas ideas básicas y luego dejaré al final algún material, referencias, algunos materiales para que quienes quieran pues profundizar en este tema, pues lean, reflexionen, se informen mejor también desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético y ya está. Bueno, yo lo que quería era como la primera idea de todo, ¿no? Antes de comenzar, pues es simplemente el definir, bueno, pues lo que es la eutanasia, luego contar los antecedentes de esta nueva ley, cuáles han sido los antecedentes, porque no es la primera ley ni el primer intento que hay en nuestro país de aprobar una ley de estas características. Luego, bueno, contar el momento en el que está la ley y las características que tiene esta ley, en qué consiste, cuál es su eje fundamental. Voy a hacer sobre todo consideraciones de tipo jurídico, que es lo que es mi especialidad, más que la medicina o que la sanidad. Voy a hacer una descripción más bien de tipo jurídico, ¿no? Y luego pues terminaré con unas breves reflexiones y al final del todo pues proyectaré esas referencias para quienes quieran profundizar en este tema y ya está. Bueno, sobre la eutanasia, pues la eutanasia en realidad no es más que el homicidio
un homicidio con el fin de evitar el sufrimiento de una persona que se encuentra pues en el momento final de su vida o en una enfermedad que no tiene una solución pues inmediata o que simplemente pues a día de hoy pues no la tiene, en fin. Entonces es un homicidio, es decir, es la causación de la muerte de una persona de forma intencional, ¿no? Es la conducta que consiste en matar a alguien con la precisa intención de matarle, aunque con la finalidad de quitar, de que acabe un proceso de sufrimiento. No se debe confundir la eutanasia exactamente con otra cosa que es el suicidio asistido o la ayuda al suicidio, que es la ayuda para que alguien se mate a sí mismo, para que alguien se acabe con su propia vida. No es lo mismo, aunque la ley, como veremos, también reconoce esa posibilidad. La primera pues fue en el año 1998, como se ve aquí, se titulaba Proposición de Ley Orgánica de Despenalización de la Eutanasia, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, se presentó en ese momento, se rechazó. En el año 2002 se volvió a presentar otra proposición de ley, también titulada de Despenalización de la Eutanasia, por el mismo grupo político, también fue rechazado. En el año 2002, no, esto debió ser más tarde, aquí hay una errata, yo creo que fue en el 2008 o 2012, pues hubo una proposición también titulada de Despenalización de la Eutanasia, también fue rechazada. En el año 2017, ya nos aproximamos a tiempos muy recientes, pues hubo otra proposición de ley, en este caso ya se titulaba Sobre la eutanasia, ¿no? Llama la atención sobre los títulos, pues son distintos y ya veremos por qué. En esta ocasión fue el grupo parlamentario Podemos en Común Podem en Marea, fue rechazado. En el 2018 ya hay un cambio porque lo presenta otro grupo parlamentario distinto de los que hasta la fecha anterior lo habían ido presentando, o grupos parlamentarios muy próximos entre sí, y ya se titula de regulación de la eutanasia. La proposición se caducó simplemente porque la legislatura no pudo continuar, ¿no? Todos nos acordamos de esos intentos, ¿no?, de constituir gobierno durante una serie de meses, ¿no? Y bueno, claro, al no constituirse gobierno se convocaban nuevas elecciones, se disolvían las Cortes y todas las proposiciones y proyectos de ley que se estaban tramitando en ese momento caducan, ¿no? Pues eso fue lo que le ocurrió a la proposición de ley del 2018. Pero, y en el 2019, el grupo parlamentario socialista volvió a intentarlo y también caducó. Fue la segunda legislatura, digamos, que acabó precipitadamente, hasta que ya en enero del 2020 hubo una nueva proposición también del grupo parlamentario socialista, que finalmente, pues en vísperas de Navidad, de la última Navidad, se aprobó por el Congreso de los Diputados y está pendiente, como he dicho hace un rato, de su aprobación en el Senado, ¿no? O sea que, digamos, los tres últimos intentos pues han sido muy parecidos porque proceden del mismo grupo, prácticamente tienen el mismo texto, el título es el mismo, de regulación de la eutanasia, y bueno, y este es el texto, ¿no? Aquí, para que lo vean, lo voy a proyectar un momentito, a ver si logro compartir otra pantalla. A ver.
Aquí creo que está, ¿no? No sé si se ve. Sí, se ve un texto. Se ve el PDF, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la proposición de ley, simplemente pues está publicada en el boletín oficial todavía del Congreso, no es todavía un texto oficial, no tiene validez jurídica, pero bueno, aquí se puede pues ver, ¿no? Pues todo su articulado y tal. Bueno, ¿qué características tiene este texto legal que es el que va a salir presumiblemente en el boletín oficial del Estado en las próximas semanas? Pues tiene las siguientes características. Vamos a ver. Esto. Volvemos a las diapositivas estas, al PowerPoint. Y aquí se ve, ¿no? Bueno, pues la primera característica es que no es una simple despenalización. Antes, en los antecedentes, yo decía, las primeras proposiciones que se presentaron, ¿no? Pues a lo largo de los años 2000, a finales de los años 90, se titulaban de despenalización de la eutanasia. Pues ahora no es una mera despenalización, sino que va mucho más allá. No solo deja de ser un delito la cooperación al suicidio en determinados casos, en el caso en el que pues lo pida lógicamente pues quien quiere suicidarse, quien se encuentra una enfermedad tal, se despenaliza esa conducta y también la conducta de matar a alguien por compasión en un contexto sanitario, ¿no? En el contexto sanitario que está descrito por la ley. Bueno, pues eso deja de ser una despenalización para convertirse en un auténtico derecho. O sea, la ley lo que confiere es un derecho. Bueno, la despenalización, no, como estaba diciendo, no es una pura despenalización, no es que simplemente haya una conducta que deja de ser delito, sino que el objeto de esa conducta pasa a configurarse como un derecho de carácter prestacional. La propia ley en el artículo 1 dice que el objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas por la ley, es decir, que tenga un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que tenga una enfermedad grave e incurable, a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Para morir. Y por lo tanto define el objeto perfectamente, ¿no? Pues el objeto de la ley, que es la prestación de ayuda para morir, que se puede producir de dos formas diferentes, ¿no? Primero, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, sería, digamos, la conducta propiamente eutanásica, que es matar a un tercero. O segundo, la prescripción o suministro al paciente, estoy leyendo artículo 3 de la ley, la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. ¿Vale? Este sería la ayuda al suicidio. Por lo tanto, la ley no solo incluye la eutanasia, sino también la ayuda al suicidio. Bueno, pues otra característica de la ley muy importante es que claro, que cuando se configura un derecho, siempre se configura a su vez, como la otra cara de la misma moneda, una obligación. Cuando uno tiene un derecho es porque otro tiene una obligación. Entonces, ¿quiénes están obligados a prestar este derecho? ¿Quién está obligado? Pues está obligado digámoslo así, la administración sanitaria, en términos generales. Dice el artículo 13 de la ley
que la prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. Es decir, es un derecho de carácter prestacional. Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir, en los supuestos y en los requisitos establecidos en la ley, ¿no? O sea que, como vemos, se configura un derecho de carácter prestacional frente a la administración sanitaria, y el procedimiento para ejercer ese derecho es más o menos complejo. Tiene que haber también está regulado en la ley, tiene que haber dos solicitudes, un examen por 2 médicos, tiene que firmar el consentimiento informado del paciente, luego hay un control por parte de un órgano colegiado, que tiene que haber uno por comunidad autónoma, que se llama Comisión de Garantía y Evaluación. Una vez que se ha pasado todo esto, entonces se realiza la eutanasia, y una vez realizada la eutanasia se comunica a la comisión, ¿no? Para decir, bueno, pues tal persona con este expediente médico, tal, o este expediente sanitario, pues se le ha practicado la eutanasia en tal día, con tal resultado, no sé qué y tal, ¿no? Bueno, pues este es el esquema de la ley. Este es básicamente el esquema y las características fundamentales de la ley. ¿Qué valoración se puede hacer de esta ley, tanto desde un punto de vista ético como legal? Pues varias cosas, ¿no? A mí se me ocurren, y la digo de modo telegráfico para luego, pues, dar pie a las preguntas. Primero, que es una ley gravemente dañosa para el bien común. El bien común, que es una de las principales misiones del legislador, de los poderes públicos, de los gobernantes, pues consiste en gran medida, consiste en facilitar que las personas lleguen a su plenitud, ¿no? Facilitar, ¿no? No hacer que lleguen, sino que las personas ellas mismas, por sí mismas, lleguen. O sea, es crear las condiciones para que quienes quieran puedan llegar a una vida plena. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de esos elementos del bien común, pues lógicamente hay muchos, ¿no? Pero uno fundamental, pues es el de favorecer y el de promover que las personas puedan realizar el bien moral. Para eso, para promover esas condiciones, pues muchas veces lo que tiene que hacer el legislador es castigar, sofocar el mal moral, reprimirlo de alguna forma. Muchas veces el bien común exige tolerar el mal, porque no se puede perseguir todos los males morales, en fin, sobre eso habría mucho que hablar. Pero desde luego lo que no puede hacer el legislador, si quiere realmente perseguir el bien común, es fomentar positivamente, permitir y configurar una facultad que consista en la realización de un mal moral, dándole para ello todo el apoyo del ordenamiento jurídico. Eso es fomentar positivamente la realización de un mal moral. Eso es algo profundamente dañoso y contrario al bien común. Claro, esto dicho así parece muy general, pero tiene consecuencias luego concretas. Esto, precisamente por ser contrario al bien común, pues luego provoca una serie de daños en la vida colectiva. Uno de ellos, se pueden leer muchas cosas, ¿no? Luego pues remitiré a documentos y tal, para quienes quieran profundizar. Pero, por ejemplo, se deteriora gravemente la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, basada pues en una concepción íntegra de la profesión médica, en el juramento hipocrático, que por ejemplo incluye, ¿no? Sigue incluyendo la obligación de no dar ninguna droga letal a nadie, decía el juramento hipocrático clásico, ¿no? No daré ninguna droga letal a nadie aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso. Bueno, es un muro de contención
para que la profesión médica no se deslice hacia prácticas que puedan causar desconfianza por parte de las personas que necesitan ese trato. Se puede provocar, lógicamente también se puede dejar a muchas personas que están en el proceso de la muerte o en la enfermedad en una posición muy vulnerable. Esto también se suele subrayar mucho, ¿no? Porque las personas que están sufriendo en ese momento ese proceso, pues si existe la eutanasia, pues la propia presión ambiental puede hacer que ellas pues realmente valoren como alternativa, para no ser una carga para su entorno, el que les practiquen la eutanasia, ¿no? Con lo cual, esa decisión que supuestamente la ley persigue que las personas adopten con total autonomía, con total libertad, en la práctica pues es muy raro o muy difícil que realmente llegue a suceder, ¿no? O sea, que alguien realmente pues adopte esa decisión desde una posición de autonomía absoluta y de tal, ¿no? Luego se va a provocar problemas de objeción de conciencia, muchísimos, ¿no? La ley regula y reconoce en el artículo 16 el derecho a la objeción de conciencia, pero lo hace en términos muy, muy restrictivos. En concreto dice: los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Pero claro, ¿qué significa profesionales sanitarios directamente implicados? El médico directamente responsable y los enfermeros y el personal auxiliar clínico y los farmacéuticos que tengan que expedir la sustancia que le hayan prescrito. O sea, va a haber muchas formas de cooperación con una conducta que mucha gente va a considerar que va contra sus convicciones morales, contra la ética, y eso, está en la nebulosa, ¿no? Es un derecho a la objeción que el legislador no ha definido con precisión. Luego, además, dice el rechazo, dice la ley, ¿no? Hablando de la objeción de conciencia, el rechazo o la negativa a realizar la citada prestación, es decir, la objeción de conciencia, es una decisión individual del profesional sanitario. Aquí claramente está queriendo dejar fuera a que sean instituciones, personas jurídicas, las que objeten. O sea, por ejemplo, un hospital concertado con un ideal cristiano, por ejemplo, pues no puede, en teoría, agarrarse a esta cláusula. Bueno, en teoría ni en la práctica. No está incluida en esta cláusula de objeción de conciencia. Otra cosa es que haya que luchar y que haya que pelear para que se le reconozca, ¿no?, por vía jurisprudencial, por vía judicial, ese derecho. Pero en la ley directamente y claramente lo evita, ¿no? No lo reconoce de forma explícita. Bueno, y luego, para terminar, pues hablo aquí, ¿no?, en la transparencia pongo peligros de pendiente resbaladiza legal y administrativa. ¿Por qué? Pues porque cuando se convierte una conducta en un derecho, hay algunos autores, por ejemplo, en el caso de Bélgica, que lo han estudiado esto muy bien, han ido estudiando cómo se van ampliando progresivamente los supuestos abarcados por el derecho a la eutanasia, por la propia lógica del sistema jurídico. En la medida en que algo se convierte en derecho, pues enseguida comienza la lógica de la no discriminación en el disfrute de derechos y comienza a reconocerse a colectivos cada vez más amplios, y por lo tanto el daño al bien común pues va siendo cada vez más amplio, y más personas vulnerables se van viendo afectadas por esta conducta, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, según ha estudiado Etienne Montero, que es un especialista, un jurista que se ha especializado en la eutanasia allí en Bélgica,
y ha analizado la trayectoria de su propio país durante bastantes años hasta la actualidad, pues ha ido viendo y analiza muy bien esta dinámica y cómo pues al principio no se reconocía la eutanasia solamente a los mayores de edad, y luego por esa lógica de la no discriminación, bueno, y los menores que no pueden disfrutar también de este derecho, los menores, y entonces se ha abierto la eutanasia a los menores. Nuestra ley solamente lo reconoce a las personas mayores de edad, pero bueno, la pendiente resbaladiza que se abre está ahí. Por otra parte, también en Bélgica, ¿por qué solo van a disfrutar de este derecho las personas que tengan una enfermedad física? ¿Por qué no pueden también las personas que tengan una enfermedad psíquica, una enfermedad de carácter psicológico, depresiones, adicciones, etcétera? Y también pues se ha ido abriendo progresivamente a esas, con los peligros que hay también de que esas personas pues no decidan con total libertad sobre su propia muerte, o que sean procesos bastante dudosos al menos. Bueno, ¿qué podemos hacer ante una ley de este tipo? Pues a mí se me ocurrían telegráficamente pues varias cosas, ¿no? En el plano familiar y social y en el plano jurídico. En el plano familiar y social, pues ante una ley como esta, que inevitablemente, si no ocurre nada extraordinario, se va a aprobar, pues bueno, quienes creemos en la vida, quienes pensamos que una ley de estas características no es positiva, pues testimoniar el valor de la vida es lo que está en nuestra mano. ¿Cómo? Pues cuidando a los enfermos, cuidando a las personas mayores, sensibilizando nuestro entorno con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. Y luego en el plano jurídico, pues ejercer los derechos, ejercer el derecho que está reconocido en la propia ley a la objeción de conciencia. En muchos casos va a ser dudoso, va a haber que pelear porque ya hemos visto, ¿no?, que está configurado de una manera muy ambigua. Bueno, las instituciones sanitarias privadas pues tendrán que, una cosa que pueden hacer pues es entablar los recursos judiciales que estén en su mano. El testamento vital, para dejar claro que uno no quiere que se le practique la eutanasia en el caso en que no pueda manifestar claramente su voluntad cuando llegue el momento. Esto también a lo mejor depende ya de las situaciones de cada persona, pero se puede recomendar a personas que a lo mejor por su entorno pues puedan encontrarse el día de mañana en una situación donde nadie responda por ellas, pues no puedes dejar ese indicado, ¿no?, la exclusión de que se le practique la eutanasia, ¿no?, que es otra posibilidad que contempla la ley. En fin, utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance jurídicos para evitar al máximo posible pues los efectos perjudiciales de esta ley. Y termino con unas referencias para quien quiera profundizar en estos temas sobre sobre esta ley, bueno, sobre la eutanasia en general, la regulación jurídica y estas conductas. Hay 3 documentos de la Santa Sede fundamentales sobre esto. Uno del año 1980, aquí está el enlace, la Declaración Jura et Bona. El Catecismo de la Iglesia Católica, en estos números, pues explica bastante bien y la moralidad y la eticidad de la eutanasia. La Carta Samaritanos Vanus que se aprobó el año pasado, hace muy pocos meses. Y luego la propia Conferencia Episcopal Española tiene un documento del año 2019, también viendo a la luz, ¿no?, pues de esos de la proposición de ley. Este documento, que está también en la página web de la Conferencia Episcopal, Sembradores de Esperanza. Y en general, la Conferencia Episcopal tiene una parte de su página web donde se recogen muchos materiales interesantes, muchas reflexiones y sobre este tema, ¿vale? Bueno, pues yo por mi parte nada más, ¿vale? Era esto lo que quería contar, y ya pues si hay preguntas o lo que sea, pues quedo a disposición del público. Muchas gracias, Manuel.
Tenemos dos preguntas, de momento, elaboradas por la misma persona, por Antonio, que no sé si quiere hacerla él en directo o prefiere que yo las lea. Antonio, manifiéstate. Antonio está por ahí. Bueno, pues mira, las leo yo. Las preguntas que hace Antonio, la primera de ellas es: ¿qué control habrá sobre la sustancia letal en el caso de a ver, vale, me ha dado permiso a mí. Gracias, Antonio. Perdona, la repito la pregunta. ¿Qué control habrá sobre la sustancia letal en el caso de autoadministración para que no tenga otro fin? Sí, efectivamente. Pues era una de las cosas que yo también me he preguntado. Lo tenía de hecho ahí, pero por la premura de tiempo no lo he tratado. Queda y completamente en la indefinición. O sea, cuando uno lee la ley, pues uno se imagina, y en lo que está pensando todo el rato, pues una persona que está ingresada, que está bajo atención médica constante, tal. Sin embargo, en el caso del suicidio asistido, pues no se dice nada en concreto, ¿no? Yo supongo que eso ya habrá que estar al desarrollo de la ley, cómo se controla eso. Yo supongo que se harán los mismos controles o equivalentes, ¿no? Pues examen de 2 médicos, luego pues visita, ¿no? Pues a esos médicos, comunicación a la comisión, tal, y una vez, pero no está definido en la ley. O sea, eso yo creo que será objeto de desarrollo. Cuando se desarrolle reglamentariamente la ley, los protocolos sanitarios, etcétera, pues ahí será cuando se concrete eso, ¿no? Pero en principio los mismos controles que he mencionado antes, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta que nos hace Antonio es: ¿es cierto que el certificado de fallecimiento recogerá como causa natural? Sí, es cierto. Está previsto en la ley. Para que nadie se sienta, o bueno, para evitar, ¿no? Pues consecuencias jurídicas perjudiciales para sus parientes, etcétera, y tal, pues la eutanasia se configura como en la ley como una causa natural de muerte. O sea que no, a todos los efectos, como si no será un suicidio, no se considera un suicidio, ¿no? Bueno. Hay otra pregunta más que la he hecho yo mismo, ¿vale? Que es así. Si el paciente, decías antes que iba destinado a las personas que sufren, ¿no? Sin embargo, si el paciente no sufre porque no esté consciente, ¿pueden los familiares solicitarlo y que se lo administren? Y por eso he dicho yo antes que es importante el tema del testamento vital, ¿no? Que lo ha recomendado la Conferencia Episcopal. Precisamente que se haga para que no decidan por uno otras personas llegado ese momento. Pero a ver si consigo verlo en la ley. Dice: en el caso de que por su situación personal no le fuera posible fechar y firmar el documento, podrá hacer uso de otros medios que le permitan dejar constancia, o bien otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Dicha persona ha de mencionar el hecho de que quien demanda la prestación no se encuentra en condiciones de firmar. O sea, ahí más bien se estará al testamento vital de la persona. Es lo que deja caer la ley, ¿no? No está esto, no dice en los casos de tal, dice: la solicitud de prestación de ayuda para morir será presentada al médico en los casos del 5.2, que son los casos de personas que no están en su pleno uso de sus facultades, ¿no? Pues dice: la solicitud podrá ser presentada por otra persona mayor de edad y plenamente capaz,
acompañándolo del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. En el caso de que no exista ninguna persona que pueda presentarlo, pues en la solicitud en nombre del paciente, el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia. O sea que parece, en definitiva, que la persona tiene que haber manifestado en el pasado positivamente su voluntad para que se le pueda realizar la eutanasia y haberlo dejado formalizado con las formalidades que se prevé en la ley y tal y cual, ¿no? Si no hay nadie que lo pueda presentar, pero figura en el registro de testamentos vitales, que también se regula en la ley, la declaración de esa persona, pues el médico responsable podrá decir, oye, esta persona se encuentra en la situación descrita por la ley para practicarse la eutanasia y dejó por escrito pues su voluntad. Entonces se le practica la eutanasia, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Hay una siguiente pregunta que nos la hace Miguel Ángel Carrasco, que dice así: ¿no se habla nada de cuidados paliativos? Sí. En esa entrevista que tienen los dos médicos, o sea, se prevé que en esa intervención que haya de esos dos médicos y tal, le tienen que al enfermo expresamente plantearle los cuidados paliativos y explicarle en qué consisten y tal y cual, ¿no? ¿Vale? O sea que sí se habla de cuidados paliativos. Lo que no se hace es establecer un sistema de cuidados paliativos claro, más allá de lo que ya existe, ¿no? Hoy en día no se fortalece el sistema de cuidados paliativos, que es precisamente una de las cosas que se reclamaban como alternativa a la ley de la eutanasia, ¿no? Es decir, oiga, vamos a ver, las personas en general no quieren morir, lo que quieren es no sufrir. Pues y hay medios hoy día para no sufrir o aliviar en gran medida esos sufrimientos, pues fomentemos eso, ¿no? Más que la eutanasia, ¿no? La ley no va por ahí, la ley va más bien por el otro lado, ¿no? Lo que sí es verdad es eso, que como parte del procedimiento, pues se le debe informar al enfermo que solicita la eutanasia sobre los cuidados paliativos. Yo muchas gracias por haberme escuchado a estas horas de la noche, ¿no? Y de la semana. Y nada más, que agradezco mucho la atención, ¿eh? Y espero que haya servido de algo, ¿no? Por lo menos enterarnos de lo que viene ya inmediatamente, porque esto, desgraciadamente, pues va a ser en pocas semanas, ¿no? Una realidad ya cotidiana, ¿no? Muchas gracias, Juan Gabriel y don Manuel, desde Córdoba. Aquí llega el final de este programa por hoy. Estar pendientes al próximo viernes, que tendremos otra temática muy interesante para todos vosotros. Buenas noches.